Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la sexta parte de ¿qué hubiera pasado si King Cold iba con Freezer a Namek? Sin más que decir, comencemos. Bulma y Trunks recogerían todo lo que quedaba del laboratorio del Dr. Gero, para posteriormente, llevar todo lo que encontraron a la Corporación Cápsula para poder investigar toda la información sobre el trabajo del Dr. Gero que pudo ser rescatado. Mientras tanto, Goku, se estaba recuperando de su enfermedad del corazón, con ese estando aún muy débil y adolorido por esa enfermedad tan letal, y justo cuando el Saiyajin se encontraba en plena recuperación de su enfermedad, en otra parte de la Tierra, un extraño ser con apariencia de insecto se encontraba absorbiendo la vitalidad misma de varios humanos, aumentando su poder abismalmente, un hecho que llamaría la atención de Kamisama, comunicándose con Piccolo y pidiéndole que ese viniera a verle en su palacio en el cielo para informarle de su perturbador descubrimiento, con Piccolo preguntándole a su otra mitad sobre si eran los androides quienes se encontraban atacando en esa ciudad, con Kamisama diciéndole que no eran los androides, sino más bien, una especie de monstruo o de insecto gigante, que estaba absorbiendo a las personas, como literalmente succionando toda su esencia y su carne fuera de ellos mismos, con Piccolo estando asqueado por esa descripción, pero también extrañado y alarmado de que ya hubiese aparecido una nueva amenaza tan poco tiempo después de que hubiesen neutralizado la amenaza. ¿Qué demonios habrá salido esa criatura? Con el Namekiano, dirigiéndose a la ciudad que Kamisama le indicó de que la criatura estaba absorbiendo humanos, siendo esa ciudad Ginger Town, y tras unos minutos de haber llegado a la ciudad y caminado en sus calles abandonadas, ese se toparía con aquella criatura que estaba por absorber a un humano más, con el Namekiano estando asqueado ante aquella visión. Pero en todo caso, y a pesar de ello, Piccolo idearía un plan para aprender más información sobre esa criatura al ver que esa poseía cierta inteligencia y capacidad del habla, para posteriormente, mostrarse como inferior y superado por el poder de esa cosa, con aquel monstruo sintiéndose más confiado al ver que estaba manejando al Namekiano como él quería, al menos, supuestamente como él quería, con ese finalmente revelando su identidad, autodenominándose como Cell, un bioandroide que vino del futuro y que fue creado por el Dr. Gero igualmente, con el propósito de absorber a los androides 17 y 18, y así, obtener su forma perfecta para cumplir su objetivo principal, el de matar a Son Goku. Cell continuaría contándole al Namekiano sobre cómo ese estuvo incubado en la base subterránea de Gero, y que gracias a un pequeño robot espía, ese durante su gestación estuvo acumulando datos e información de todos los guerreros más importantes y poderosos de la Tierra, y que así todos esos datos e información fuese procesada por el ordenador del Dr. Gero, siendo aplicado e implementado en el desarrollo de Cell durante más de 20 años, pero lamentablemente para cuando su desarrollo fue completado, y que ese finalmente pudo salir de su incubadora para realizar su propósito, se daría cuenta para su mayor horror y frustración de que los androides 17 y 18, necesarios para obtener su forma perfecta, fueron derrotados, debido a que su Trunks de su línea temporal pudo derrotar a los androides gracias a un interruptor que los apagó y destruyó completamente, y ese, tras haberse librado por fin de la pesadilla de los androides, quiso regresar nuevamente al pasado emocionado por informar a sus amigos del pasado de que lo había conseguido, había derrotado a los androides, pero eso nunca llegó a provecho la situación, y mató a aquel indefenso Trunks, robando su máquina del tiempo, y volviendo atrás en el tiempo su cuenta, y al llegar, ese regresaría a su estado de larva en un cascarrón, esperando el momento adecuado para eclosionar y volver a actuar para realizar sus planes en esa nueva época en la que los androides seguían con vida. Piccolo entonces, agradecería toda la información e historia que Cell le había compartido al Namekiano, con ese, partiéndose de la risa ante la incredulidad del bioandroide, arrancando su brazo dañado por la parcial absorción de Cell, regenerando un nuevo brazo, para al instante siguiente, lanzarle una poderosa ráfaga de ki, de la cual Cell no podría esquivarla a tiempo, recibiendo todo el ataque de lleno, muriendo al instante, completamente desintegrado, y sin posibilidad de regenerarse, y así, acabando con la posible amenaza que habría podido ser aquel bioandroide. Luego de que Piccolo hubiese acabado con Cell, ese volvería con los demás, contándoles a todos sobre lo que acababa de ocurrir, con ellos estando sorprendidos ante lo dicho por Piccolo, luego esos le preguntarían sobre dónde se encontraban los androides, con ese diciéndoles que no tenían idea, ya que ellos no tenían ki, pero estando ahora bastante convencido de que iban a mantener su promesa no de molestar a nadie ni poner en peligro la vida de los humanos y de la Tierra. Poco después, reunirían las Dragon Balls, invocando a Shenlong y pidiendo solamente 2 deseos.
Primero, revivir a todas las personas que fueron asesinadas por el Dr. Gero y el androide 19 en la ciudad de la isla en la que los confrontaron. Y segundo, revivir a las personas que fueron asesinadas / absorbidas por Cell. Luego de haber cumplido los deseos, pasaría un día, en donde finalmente Goku se recuperaría de la enfermedad del corazón, con los guerreros explicándoles todo lo ocurrido, con Goku estando triste y decepcionado de no haber podido combatir en contra de los androides y también en contra de ese extraño bioandroide llamado Cell. Trunks luego les diría a todos de que, incluso con todos los problemas y las amenazas resueltas y neutralizadas en el presente, eso no cambiaba que en el futuro seguía habiendo dos malvados androides a los cuales no podía derrotar con su poder actual, siendo todavía demasiado débil para poder enfrentarlos, mucho menos derrotarlos. Además, no sabía si el interruptor para apagar a los androides iba a funcionar con sus androides del futuro, dado lo mucho que ambas líneas temporales habían cambiado y bifurcado tanto en comparación del uno con el otro. Goku comprendería la preocupación de Trunks, diciéndole que se tranquilizará, explicándole de que existía una forma para él de volverse mucho más fuerte en muy poco tiempo, con Trunks estando sorprendido ante las palabras de Goku, diciéndole cuál era la idea, con el Saiyajin comentándole sobre la habitación del tiempo, un hecho que impactaría a todos, exceptuando a Piccolo, al ese saber de la existencia de aquella habitación debido a los recuerdos de Kamisama. Vegeta al escuchar las palabras dichas por el Saiyajin, ese le diría a Goku de que él iba a entrar con su hijo Trunks primero a la habitación, con el Saiyajin no teniendo ningún problema de que Vegeta y Trunks fuesen primero, y así, una vez decidido todo, se dirigirían hacia el palacio de Kamisama, y con ello, ambos padres e hijos iniciarían sus entrenamientos respectivos cuando les llegará el turno. Vegeta y Trunks empezarían con su entrenamiento, en donde esta vez, Vegeta, al estar muchísimo más tranquilo y calmado debido a que ese todavía seguía cargando con las secuelas psicológicas de la tortura de Freezer y King Cold, se encontraba mucho más dispuesto en ser paciente con su hijo, con los desarrollando una relación mucho más sana y normal entre padre e hijo desde mucho antes que en la historia original, con Vegeta incluso estando dispuesto a aplicar los consejos que les dio Kakaroto antes de entrar a la habitación del tiempo, es decir, de intentar relajarse mientras se mantenían constantemente transformados en Super Saiyajin para acostumbrarse a la transformación, y así, optimizar la forma y el poder que se podía usar con esa misma, y tras un día, o un año dependiendo de la perspectiva, de año de entrenamiento, padre e hijo saldrían de la habitación, con ambos habiendo conseguido obtener el Super Saiyajin de cuarto grado, sorprendiendo bastante a Goku de que Vegeta le hubiese realmente escuchado con los consejos que le dio, y sintiéndose inspirado ahora viéndolos, entrando junto con su hijo a la habitación del tiempo, con ambos consiguiendo igualmente el Super Saiyajin de cuarto grado, y aunque Goku no conseguiría obtener el Super Saiyajin 2, en el caso de Gohan sería una forma más de su alcance gracias a su potencial, aunque igual, le costaría bastante alcanzarla, y mucho más mantenerla. Pero inspirados por la hazaña de Gohan de superar el Super Saiyajin ordinario de manera eficiente, Vegeta y Trunks volverían juntos a entrenar un segundo año en la habitación del tiempo, y gracias a la mayor madurez y confianza de Trunks por superarse a sí mismo e inspirado por un padre mucho más compasivo y paciente con su hijo, ese sí que alcanzaría el Super Saiyajin 2 y lograría controlarlo sin muchos problemas, y posteriormente también Vegeta lo alcanzaría. Al salir de la habitación por segunda vez, Goku les felicitaría a los dos por esa hazaña, con ese teniendo muchas ganas de poder entrenar más eficientemente para también lograr esa forma, y así poder tener un buen combate con Vegeta. Trunks, ahora con la confianza recuperada, y con un poder muy superior a la historia original, estaría listo para despedirse de todos y agradecerles toda la ayuda que le dieron, volviendo a su futuro, y no perdiendo mucho tiempo después de su regreso para buscar a sus androides, y matarlos de una vez, ahora con extrema facilidad. Y 3 años más tarde a que Trunks hubiese liberado a su mundo de la amenaza de los androides, su propia versión de Cell aparecería, dispuesto a realizar el mismo plan que el Cell de la otra línea temporal cometió, pero a ese no le saldría tan bien, con un Trunks informado de su existencia, y mucho más preparado de lo que ese Cell jamás hubiese podido anticipar, con Trunks no tardando absolutamente nada en derrotarlo igualmente con extrema facilidad, y así, finalmente, asegurando un futuro prolongado y próspero para la humanidad que tanto había sufrido. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo.
Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.